Buenas tardes a todos, gracias por estar en este espacio, mi primer capítulo de Compartiendo Liderazgo para aprendizajes, compartiendo aprendizajes para liderar. Y bueno, nos fuimos con esta serie que tiene que ver con el liderazgo personal. La he llamado como que todos somos líderes de la vida, de nuestra vida, y no está solamente dirigido a quienes tienen como un rol de liderazgo, sino que esto va más allá de los temas, pues como laborales. Entonces me voy a presentar. eh, Me voy a presentar, entonces esta es una forma diferente de presentarse. Todo el mundo a mí me dice Sami. Mi nombre es Samira Lozada Saleve. Aquí están como los temas personales, como hija, madre, esposa, amiga. Las ciudades que atraparon mi corazón: Barranquilla, de donde soy; Cali, donde viví muchos años; Medellín, bueno, en Cali viví 20 años, en Medellín llevo 14 años viviendo; y Lima, pues porque es la ciudad de mi esposo, y bueno, a Lima vamos todos los años. Tenemos una conexión muy fuerte con Perú. De los temas personales, bueno, un cáncer que tuve hace muchos años y del que hoy vamos a conocer un poquito más de esa historia enmarcada en el libro de los Cuatro Acuerdos; o otros desafíos, un divorcio, bueno, y todo el tema de mi papá. Aprender, experimentar, viajar y compartir. Bueno, lo que ven como en colores moraditos es como los temas, bueno, Barranquilla, pues porque es donde nací. Bueno, ya de las cosas que a mí me gusta hacer más es compartir. Siempre en el colegio era como la que sabía resolver los temas y le explicaba a las compañeras, eso me encanta y siempre ha guiado como mi vida, compartir lo que aprendo. Desde el punto de vista profesional, más de 25 años trabajando en gestión humana. Los proyectos siempre me apasionaron, me hicieron cambiar de Cali para Medellín, no, me hicieron mudarme de Barranquilla para Medellín. Proyectos en compañías de consumo masivo, infraestructura y tecnología. Y hoy en día, que ya estoy retirada de haber trabajado para una compañía muy grande en Colombia, pues monté una empresa. Se llama RAP HR Consulting. La registré en la Cámara de Comercio ahorita en noviembre, y el foco principal de esta compañía es compartir mis conocimientos y mis aprendizajes, haciendo mentorías de liderazgo en temas de gestión humana para equipos de gestión humana, y en temas de gestión del cambio, en temas de transformación digital, pero enfocada más lo que le pasa a las personas, y en temas de liderazgo consciente. Digamos que esa soy yo. No sé si tienen preguntas, me las pueden hacer en el chat y yo las voy pues como contestando, o levantan la mano. Listo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? La pueden hacer por el chat. Súper bien. Bueno, listo. ¿Algo de aquí que no conocieran? Sí, yo creo que sí hay cositas. Bueno, entonces... ¿qué es esto de compartiendo aprendizajes para liderar? Es una estrategia para dar a conocer, pues, como las mentorías, ¿cierto? Nace de ese propósito de, bueno, entonces cuando yo estaba trabajando, dije, ¿yo qué voy a hacer cuando ya no esté trabajando? Pues realmente no me quiero sentar a estar como inactiva. Entonces, mi último trabajo, que fue en el Centro de Servicios Digital de Grupo Argos, implicó una gran transformación personal. Fue un proyecto muy desafiante, es una empresa muy linda, trabaja unos temas muy importantes para poder prestar servicios con todo este tema de la transformación digital. Y entonces yo dije, bueno, cuando me pensione, pues yo me quiero dedicar a vivir ese propósito de que me gusta compartir el conocimiento, que quiero aportar al desarrollo del talento. Y bueno, por eso estoy aquí en toda esta estrategia de compartir, pues, como el conocimiento. Y también como hacer un mix entre muchas cosas que me gustan hacer, como leer, estudiar, y poderlo conectar con las experiencias de vida que he tenido, y que eso hace parte de la metodología de mentorías que ahora les voy a explicar. Entonces, las personas que les llame la atención como esos temas, que quieran liderar eh, más desde la humanidad, que digamos que las organizaciones hoy en día, no importa el tamaño que tengan, están abocadas con tanta ambigüedad, incertidumbre que existen en los negocios. Requieren cada vez más personas que lideren con humanidad, pero ojo que las compañías no son entes de beneficencia, y que deben
lograr resultados económicos, pues porque las compañías existen para generar riqueza. ¿Dónde está el gran desafío hoy en día de las organizaciones de cualquier tamaño? Es encontrar seres humanos que lideren otros seres humanos. Y para que eso sucede, pues el primer pedazo es que hay que liderar la propia vida. Entonces, estas son mis motivaciones a este espacio que es abierto, que es gratuito. Por favor, compártanlo. La verdad, yo lo hago con mucho amor. Me entusiasma mucho poder estar aquí compartiendo esto. He generado un eslogan que se llama Samira, generamos luz conversando. Este es mi eslogan, este es como la portada del canal de YouTube, que entonces, ¿qué va a pasar? Mi red principal de la información o de lo que yo manejo va a estar en LinkedIn, ahí escribo artículos, eh, está pues como la parte principal y a través de YouTube voy a colgar como estos encuentros que van a quedar ahí, como les decía al inicio, para quienes se están uniendo, esto va a estar grabado. La idea es que no compartan pues nada personal ni sensible, pues porque va a estar ahí en YouTube. Las preguntas me las pueden hacer de manera general y si ya tienen una consulta individual, pues me contactan a través del correo o de mi teléfono que está ahí pues como tal. Entonces el canal de YouTube se llama Compartiendo Aprendizajes para Liderar. Estos encuentros van a ser una vez al mes por Zoom, van a estar, ahorita les cuento pues como la temática y yo lo divulgo por mis canales personales, Instagram, Facebook, LinkedIn y también TikTok. Ahí vamos pues como avanzando. Recuerden que las preguntas para los que se están uniendo me las pueden hacer por el chat. Listo, entonces la metodología que he diseñado y que puse pues como a prueba durante los últimos 2 años antes de pensionarme, que acompañé a mujeres emprendedoras en Emprender Mujer, en toda la estrategia que tiene Confama en Antioquia de las mentorías para empresas conscientes y de mentorías dentro del programa de mentorías de Grupo Argo, pues fui validando como este método. Entonces, básicamente tiene 3 componentes que es la reflexión, el acompañamiento y la práctica, así se llama la empresa. Rap, que suena como la música, también tiene que ver un poco con mi estilo de acelere y a veces querer hacer las cosas a una velocidad que ahorita me van a entender un poquito por qué y se enfoca en 3 conceptos: liderazgo personal, liderazgo de las relaciones y el liderazgo de los resultados. A veces, cuando se habla de liderazgo, se puede tender a pensar que es un tema gaseoso y que esto pues no tiene que ver con los resultados. Y cuando yo hablo de los resultados, esto aplica a la vida personal y aplica a la vida profesional, porque eh, cuando lideramos nuestra vida y lideramos las relaciones que tenemos y lideramos los resultados, son los resultados personales, que tan satisfecho me siento con mi vida, en las relaciones con la familia, los amigos, y eso también aplica obviamente a los negocios. Entonces, al final todos debemos evaluar un poco la vida y lo que hacemos frente a los resultados que tenemos. Entonces, este es el método RAP. Va a parar un segundito, si ahí tienen alguna pregunta al método, me la pueden hacer por el chat o si quieren, pues me la hacen por el micrófono que tienen la posibilidad de abrir. Entonces, quedó claro. Entonces, ahora vamos a vivir Sí. el método. Dale, Mauro. No, no, está bien, está claro. Sí, listo. Está bien, Ahora, Sam. listo, súper. Entonces ahora vamos a hablar de liderazgo personal. Este es el primer capítulo. Van a ver aquí en el slide a la derecha que nos vamos a ir moviendo en el método. Cuando estemos, la R es reflexión, la A es acompañamiento y la P es práctica. Entonces este encuentro va a simular como una mentoría, solo que es grupal y es un trabajo individual y personal que no tienen que compartir y ni siquiera yo en mis mentorías le pido a la gente que me comparta porque es un tema muy personal y de eso soy muy respetuosa. Entonces, este capítulo de liderazgo personal, todos somos líderes de nuestra vida, lo conecté con el libro de los 4 acuerdos. Este libro, voy a contar un poquito la historia, yo me acuerdo hace por ahí, habrá sido 20 años, no, 20 años, casi como 18, que Nati, que está por aquí, me dijo un día, ves, el libro está muy bueno, pero yo en esa época no me lo leí. Luego pasó el tiempo y empezó el proyecto de Suma y la que era gerente en su momento de ese proyecto nos regaló el libro con dedicatoria y todo, nos lo regaló María Faneri y en esa vez sí me lo leí juiciosamente, Nati. Y me impactó mucho, fue un libro que yo dije, pues esto realmente
Y si tienen la oportunidad de leérselo o verse un resumen y tal, yo aquí en este material hay dos resúmenes, yo solamente voy a mostrar un resumen muy cortico. Este libro lo escribió un mexicano, una persona que tiene una sabiduría tolteca y lo que buscan estos acuerdos es la felicidad, vivir una vida con propósito y pues más feliz. Yo no quise hablar de felicidad porque es un concepto muy amplio y de mucho respeto, pero eso es, cuando uno se lee el libro dice que esto es para buscar la felicidad. Entonces, básicamente los cuatro acuerdos es ser impecable con tus palabras, no tomarse nada como personal, no hacer suposiciones y haz siempre lo máximo que puedas. Lo que este resumen muestra es una cosa muy cortica, igual hay dos hipervínculos, acá hay un en el que está en el libro, muestra ¿cómo se llama? Un resumen mucho más largo, más detallado y este era uno más cortico en aras pues como del tiempo. ¿Habían tenido algún contacto con este libro? ¿Lo habían Sí, yo sí. escuchado? ¿Sí? ¿Lo habían Sí, también. leído? ¿Sí? Incluso el que sigue, el quinto El de acuerdo. los cinco Ah, acuerdos. sí, el de los cinco acuerdos y vino ese doctor vino hace muchos años aquí a Medellín a contar la historia del quinto acuerdo, sino que no logré verlo. Bueno, entonces aquí nos vamos. Liderazgo personal. Bueno, entonces el primer acuerdo, ¿cuál es? Sé impecable con tus palabras, ¿cierto? Entonces Así. resulta, les voy a ir contando esta historia de a poquitos. Yo estaba por allá imagínate, Nati, Navisco, en el casino, y estaba con un ingeniero, y yo no me acuerdo bien si era una persona de Navisco o de Fleischmann que estaba enferma de cáncer, si era un empleado o un familiar de alguien. Y entonces en esa época yo ahí toda ingeniera, toda cuadriculada, le decía al ingeniero Miguel, ah, no, es que la gente se muere de cáncer. Y ya, yo no me acuerdo si pasaron 3 meses, 4 meses, cuando me dio cáncer a mí. Qué lección de vida, ¿cierto? Así es. Y en el liderazgo personal se vale ser vulnerable. Y tal vez esta historia nunca la había contado, ¿sí? Pero qué César, lección tan tesa de vida que yo le haya dicho a ese ingeniero, no, es que la gente se muere de cáncer. Y eso era algo que yo tenía, como yo no sé, de esas cosas que uno escucha, de esas cosas que uno ve. Y, marica, me pasa a mí. Entonces, yo lo que les quiero decir, bueno, por algo no salió el resumen de ese video para contar yo esta historia más detalladamente. Sean impecables con sus palabras porque puede correr en riesgo su vida. Yo tenía 33 años y esa foto que está ahí es cuando yo ya superé todo el tema del cáncer porque a uno le da cáncer y no necesariamente se va a morir. Además, porque todos nos vamos a morir un día de estos. Nadie tiene la vida comprada. A veces aplazamos las cosas pues porque cuando haga esto, cuando lo haga otro y realmente el tiempo, pues nadie es dueño de ese tiempo. Entonces, me pasa esto con este ingeniero y yo vengo a conectarlo del libro, haciendo como este ejercicio de cómo le cuento a la gente que las palabras tienen poder. Cuando tú a un hijo le dices, ah, no es que tú eres un bobo, que tú eres un tonto, ese lo va a terminar creyendo. Entonces, tan importante las palabras, cómo nos referimos a las personas, los chismes, por eso a mí esto me impactó muchísimo, me duelen tanto, porque es que tú no sabes, es la vida del otro que le está pasando. Entonces, cuando el doctor Ruiz en este libro habla de la impecabilidad de las palabras, yo lo viví en carne propia. Tener 33 años, una hija que acaba de cumplir un año y decir que te tienen cáncer cuando hace 3 o 4 meses dijiste la gente se muere de cáncer, uy, qué cosa tan terrible. Esa parte, yo les digo, tomen conciencia. Y parte de esta metodología en la reflexión es poder compartir eso que a mí me ha pasado, que además tengo mil historias para contar de cosas que me han pasado. La impecabilidad de las palabras con todo el mundo. Y por eso decía que el liderazgo personal no es solamente en el aspecto profesional, porque es que el que va a una empresa a trabajar es un ser humano que tiene un montón
de experiencias, de cosas que su papá les han enseñado, de que hace lo mejor que puede con lo que la vida le ha dado, pero es, llévense el mensaje de impecabilidad en las palabras, porque la gente se termina creyendo eso, pero lo más tenaz es que uno mismo se termina creyendo sus propias limitaciones. Entonces, ese acuerdo de la impecabilidad de las palabras, acuérdense de mí, ¿cierto? Es, uy, marica, la vida te devuelve eso que tú dices. Y perdón si aquí digo una expresión lisurienta para, si hay peruanos en este espacio, les pido disculpa, en Colombia somos un poco lisurientos, espero no volver a decir una mala palabra. El segundo acuerdo, que es no te tomes nada como personal, y entonces vino el proceso, ¿cierto? Entonces una cosa súper tesa, porque entonces yo me descubrí esta vaina en un paseo. Isabela, mi hija mayor, acaba de cumplir un año, nos fuimos con el papá de mis hijas a pasar vacaciones a San Andrés y me voy a poner el vestido de baño y cuando, ¡ay! ¿Y esto qué es? Tenía una vaina como de 4 centímetros en el seno derecho y bueno, listo. Seguimos en el paseo, volvimos a Cali y empieza toda eh, el tema de una enfermedad catastrófica, así se determina en la EPS. Entonces yo primero fui al médico general por la EPS y entonces me mandaron al que no era. Yo dije, bueno, voy a activar la póliza y empieza un recorrido largo de exámenes, de biopsias y no se sabía si era cáncer, si no era cáncer. Y bueno, yo lo último que quería era que sintieran lástima por mí. Eso, entonces acuérdense, no se tome nada como personal. Entonces, eso era súper fuerte, porque ¿qué implicaba? Se me iba a caer el cabello, ¿cierto? Ahora les cuento un poquito más qué fue el tratamiento, pero el no querer que sintieran lástima por mí era lo que más me mortificaba, porque tal vez en esa época era como que a mí no me viera nadie, ¿cierto? Como que yo soy una persona un poco tímida y yo no quería que sintieran lástima por mí. Entonces, cuando te pase algo, no piensa en esto, no te tomes nada como personal. Esto es lo que hay. La vida me puso por delante, como me dijo mi oncólogo, al que por cierto esta semana voy a ir a ver a Cali. Mi hijita, es que a usted le pasó una cosa muy tesa. E hicimos todo lo que había que hacer para no morirse en ese momento con una hija tan chiquita. Entonces, no tomarse las cosas personal. Como yo les dije ahorita, la gente hace lo mejor que puede con la información que tiene. Entonces, quitémonos los guantes, que es que entonces me dijo esto y entonces empieza uno, ahora en el tercer de acuerdo, que es el tema de asumir, es, no, eso es un hecho, es una realidad, aprender a tener un poquito más de nivel de conciencia para, ¿cierto? Decir, esta es una situación y no tiene que ver contra mí. Durante mucho tiempo en el trabajo, yo sí me tomaba las cosas de manera personal, es que este me dijo esto y entonces ya me daba, no me sentía bien. Entonces, viene una enfermedad y me enseña una cosa muy bonita, es que esto es lo que hay, pues lo que hay que hacer para salir de este chicharrón, ¿cierto? Y bueno, el tercer acuerdo es no hagas suposiciones, y entonces viene toda la telenovela de la cirugía. Entonces, ahí está esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué hora es? Tan importantes las preguntas en el liderazgo personal. Entonces, resulta que como el tema del cáncer, y entonces me hicieron biopsias, y entonces no me querían hacer las mamografías porque uno a los 33 años, hace 26 años, pues no era normal que a una persona tan joven le diera cáncer de seno, siempre había como una asociación a las mujeres de más de 50 años y tal, yo estaba muy joven, y empieza y eso, y el oncólogo me hizo los exámenes y nos planteó todas las alternativas. Era primero como una quimio, una radioterapia para que se volviera más chiquito el tumor. Después, hacer una cirugía, como no se sabía si era cáncer o no era cáncer, y le ir a una cirugía y había que hacer lo que preservara la vida. Entonces yo le dije al médico, bueno, doctor, ¿qué es el tratamiento que me va a garantizar seguir viva? ¿Cierto? Y era una mastectomía. Y esa pregunta es, que eso se demoraba, por decirle, si era sacar la bolita y se iba a biopsia por congelación,
Digan ustedes, eran una hora y media. Y si era el otro cuento, que si salía cáncer, entonces la historia era que eran muchas horas. Y esa fue la pregunta que hice cuando yo me desperté. Entonces, no asumamos nada. Pregunten, no se hagan una historia, pasa algo. Armamos una novela en la cabeza, el segundo acuerdo, ¿cierto? El segundo acuerdo, no te tomes nada personal y no hagas suposiciones. Entonces, no supongan. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de conflictos, de temas que se generan porque las personas asumen. Entonces, esa fue una pregunta súper tesa en mi vida. ¿Qué hora es? Eran las 6 de la tarde y yo dije, putas, me hicieron la mastectomía. Yo no sentía nada porque eso estaba súper llena de, ¿cómo se llama? Anestesia y no me dolía nada. Eso me dolió fue después, pero eso no es parte de esta historia. Entonces, el cuarto acuerdo, no, haz siempre lo máximo que puedas. Entonces, yo hice todo. Primero, el trabajo. Entonces, a mí me hicieron mi mastectomía, mi cosa. Me fui un mes incapacitada. Ah, además, no conté. Justo me acababan de promover a coordinadora de compensación y beneficios y el que era mi jefe se iba para otra empresa. Y yo ahora, yo ya para rematar ahora que me promovieron y yo que me enfermo, ¿y ahora qué va a pasar? No, esa empresa realmente fue absolutamente cuidadosa y creo que generó en mí como ese cuidado por las personas cuando yo trabajaba en gestión humana. Y el trabajo para mí fue un factor protector. Entonces, ¿qué pasaba? Pasó el mes, vino la primera quimio, afortunadamente solamente fueron 3 quimioterapias, pero para mí el trabajo era una bendición. Entonces yo me iba para la quimioterapia, me mareaba el primer día, el segundo día me iba a trabajar, a ocupar la mente, a hacer lo máximo que podía con lo que tenía en ese momento. Entonces el trabajo fue un factor protector. Y entonces hice todo lo que mis amigas me dijeron. Fui a Reiki. Hice aromaterapia, fui al bioenergético. Yo me acuerdo que esas reuniones con el bioenergético era el bioenergético y como 5 médicos más, porque el caso era rarísimo que me hubiera dado cáncer, pues como en esa edad. Había unos ejercicios con el peine, porque cuando hacen la cirugía se restringe el brazo, entonces había unos ejercicios para peinarse y el oncólogo me decía, ¿cómo vas con el brazo? Se te va a hinchar y tal. Y yo, pues en esa época el papá de mis hijas jugaba mucho tenis, yo decía que era la viuda del tenis. Ya, pues yo tomé clases de tenis para que el bendito brazo no se me fuera a quedar pegado, ya, clases de tenis y obviamente, pues todas las personas que me conocían, pues me pusieron en oración. Entonces, hacer lo máximo posible con la información que tienes. Entonces, este ejemplo que conecta para entender los 4 acuerdos, yo soy una persona feliz, feliz y bendecida, ¿cierto? Bueno, ¿tienen alguna pregunta de esta historia por el chat o si la quieren hacer por el micrófono? Bueno, yo esta reflexión en estos últimos meses, tiempos que ha existido, me he puesto a pensar a veces que es como nosotros a veces no expresamos lo que queremos en el momento, en la forma como queremos, por, eh, porque pensamos que ese es signo de debilidad. eh, y a veces nos cuesta, a veces las personas que hemos sido educadas de alguna manera diferente donde se indica que la expresión de sentimientos es un poco difícil para un hombre. He aprendido que hay que pensar en decir a las personas que uno quiere, decirles siempre de manera explícita lo que uno siente. Esa es una parte importante. Y tratar también siempre, como dices, como decías tú, saber escoger las palabras para decírselas, aún hayan hecho algo malo o equivocado, ¿no? Eh, Esa experiencia de vida que he vivido hace unos meses, de una manera personal, y eso siento que ahora que los indicas en esta presentación, ya me parece con más sentido, ¿no? Eso era lo único que quería comentarte. Gracias, Manu. A mí, Entonces, yo dime, Mauri. me pego ahí un poco a lo que dice también Manuel.
y es que dentro del liderazgo se ve hoy todavía, o sea, el mostrarse vulnerable se ve como debilidad. Ujú, Y lo que está pidiendo la gente es un líder que sea vulnerable, o sea, que se vea, que se muestre como es. ujú. Un líder no es el que tiene todas las respuestas. Y ahí es donde gana fuerza. Y con lo que tú me dices, yo me acuerdo de muchas frases, pero nunca me acuerdo de quiénes son, pero bueno. Eh, y es como que cuando uno lidera un equipo, cuando uno tiene un equipo, lo lidera, lo dirige. Pero antes que eso hay que liderarse uno. Y Mm. cuando uno se pone en esas, despierta un montón de cosas, se da cuenta de un montón de cosas. Entonces, eso no es fácil, eso es muy fuerte, pero es que es por ahí donde uno tiene que empezar. Sí, Mauri, sí, y yo creo que ese tema de tal vez hay temas muy metidos en la educación, ¿cierto? Sobre todo los hombres, que usted no puede llorar, Exacto. las mujeres tenemos más permiso para llorar, pero si una mujer llora en un contexto organizacional, entonces ya no es demasiado sensible. Entonces, la gente que está pidiendo a gritos, que haya gente más humana, entendiendo qué le pasa al otro. Cuando hablábamos un poco de la compasión es tener ese nivel de conciencia de identificar qué le está pasando al otro para poderlo acompañar. Pero el primer ejercicio y con el que yo arranco en las mentorías, y siempre es leyendo este libro de los cuatro acuerdos y haciendo pues como la reflexión, nunca había sido como había compartido como tanto de esta historia, pero conecta con todo eso que pasa en los cuatro acuerdos y básicamente es esa impecabilidad en lo que se dice, el no asumir, en el preguntar. De hecho, el siguiente espacio voy a hablar un poco de las preguntas muy necesarias ahorita con la inteligencia artificial, con los temas de transformación digital, que necesitamos gente con más pensamiento crítico. Porque, ¿qué pasa? No podemos tragar entero con lo que dice el ChatGPT, cada vez hay más inteligencias artificiales allí. Y si antes de eso uno mira los indicadores de la capacidad de comprensión lectora de los colegios, eso es bajito y es el primer elemento del pensamiento crítico, es relevante. Entonces hay que empezar por uno mismo, ¿cierto? Eh, Información valiosa, como también gozarse la vida. Yo no les puedo decir que durante esta época de mi vida, que fue un año, sí, eso fue súper desafiante, pero se acabó ese año y pues la vida siguió. Bueno, y después me divorcié y después pasaron otras cosas, después he hecho esos otros cuentos, pero haga lo máximo posible con lo que tiene en las manos, ¿cierto? Y no se victimice. A veces nos victimizamos y todo está en la actitud. Si yo me hubiese victimizado, no aprovecho pues que en ese momento el tema del trabajo nuevo, me apoyaron, hice lo máximo que pude y salimos adelante, ¿cierto? Entonces eso pues se los quería compartir porque, ajá, si yo pude con eso, cualquier otro problema se ve chiquito en la vida, ¿cierto? Y a veces nos enredamos con cosas que no son tan tenaces. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio individual, personal, que no me lo van a compartir. Y se van a escribir una carta a ustedes mismos. Por eso les había puesto en el mensaje. Y aquí estamos pasando en la metodología en el tema del acompañamiento, pero como aquí no lo vamos a hacer de compartir esos temas personales, escríbanse en el celular o en una hojita cuál es ese acuerdo de estos cuatro que yo les dije que trae el libro y que les puse el ejemplo con mi caso del cáncer de mama. ¿Cuál es ese acuerdo que necesitas para cuidar de ti, incluso en los momentos más difíciles? Y sé impecable con tus palabras, que es el primer acuerdo, ¿cierto? Entonces nos vamos a tomar unos minutos, sí, por ahí unos 5 minuticos, para que se escriban esa carta a ustedes mismos y bueno, pero no la van a compartir, ni me la van a decir, ni nada. Y después vamos a hacer una cosita con esa carta. Listo. Entonces, después de hacer el ejercicio, cada carta escrita con honestidad es un acto de liderazgo personal. Y la idea es que esa acción que identifiquen con ese compromiso, con ese acuerdo con ustedes mismos, la pongan en práctica en el día a día. Entonces, aquí hemos recorrido el método de RAP de una manera corta y sucinta. El espacio solo era de una horita,
para contarles de la metodología. Obviamente aquí la bibliografía es del libro Los Cuatro Acuerdos. Es un libro no muy grande, es un libro fácil de leer, pero es un libro poderoso. Me pasó, fíjense, aquí lo tengo, ¿no? Realmente no es un libro muy grande. La letra es grande, la letra no es chiquita. Se consigue fácil en cualquier librería, lo puedes leer por internet también. Es llevar esto pues como a la práctica. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de la metodología, cómo les pareció, lo que me quieran aportar ahí por el chat, súper bienvenido. Aquí les pongo mis datos y bueno, ahí me pueden escribir por el chat o si tienen alguna pregunta, súper bienvenida. Muchas gracias, Bien, Sami. super Sami. Hay algo, Sami, que yo creo que conecta muy bien con todo esto y es algo que se llama los objetivos de desarrollo interior y son cinco. Eh, Mm, es el ser, el pensar, el relacionarse, el colaborar que lo mencionabas al inicio sí, y el actuar. Y pegado también a eso está, pues, como tu eslogan, el tema de generar luz, conversar. conversamos, nos generamos luz, sí. Y es eso, una de las cosas que también se pide en el liderazgo hoy, además de lo que hemos hablado, y está metido en el conversando, es la escucha activa. Ujú, Y es eso, o sea, el poder tener una conversación no es esperar a que el otro termine para yo decir lo que yo quiero decir, sino que es escuchar muy bien y lo que hace el líder es eso, escuchar para poder ser también, a lo que hablabas, es para ser más humano, más cercano. ujú. Así Y es, eso es eso lo que la ayuda. gente también está esperando y el tema de escuchar es muy difícil. Pero entonces aquí, si alguien tiene otra pregunta, pero les voy a lanzar una pequeña encuesta que sobre el espacio, espérense, ya la lanzo.